Muy buenos días. El siguiente video es con el fin de dar explicación al libro Comunicación Oral y Escrita. Somos las estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali, séptimo semestre, rotación número 1, 2017A, Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica. Comunicación Oral y Escrita es un libro hecho por la señora María del Socorro Fonseca, Alicia Correa Pérez, María Ignacia Pineda Ramírez, Francisco Javier Lemos. La idea es que este libro nos permita dar una herramienta que se necesita para saber comunicarnos de una forma oral y escrita eficiente para interactuar en cualquier situación. Con el fin de ser útil a todo público, los autores han incluido temas que ayudarán a comprender los fundamentos indispensables de la comunicación a lo largo de sus 22 capítulos. Mi nombre es Natalia Domínguez y les voy a presentar el capítulo número 1, titulado Comunicación Oral y Escrita. Para iniciar o para tener un mejor panorama del tema, tanto del libro como del capítulo, debemos empezar a entender estos tres términos: comunicación, expresión y lenguaje. Comunicación es la calidad racional y emocional del ser humano, que surge de la necesidad en todos los contextos de ponerse en contacto con los demás, donde al intercambiar ideas las cuales puede contener significado de acuerdo con cada una de las experiencias previas comunes. Expresión viene del verbo expresar. Significa manifestar tanto pensamientos como ideas, sentimientos, entre otros, por medio de la palabra o a través de los gestos. Y lenguaje es el instrumento del cual dispone la humanidad y está íntimamente ligada a la civilización. El lenguaje también posee unas funciones, las cuales son la función representativa, la función expresiva y la función apelativa. En la función representativa le permite al hablante la transmisión de un contenido y esta requiere un sistema de signos representativos de sucesos o cosas. En la función expresiva es la que manifiesta el estado psíquico del hablante. Va muy ligada a todos los sentimientos y todo lo que éste quiere expresar. Y la función apelativa es también llamada, o también la podríamos encontrar por la de llamada, que significa la capacidad que tiene el hablante de obtener la atención de quien le escucha. El lenguaje verbal, según Blake y Hodgson, es el atributo que distingue notablemente al hombre y contiene este esquema. Lenguaje puede ser el vehículo y la comunicación de ideas. Con habla, donde son los modos de decir o nombrar las cosas. Juntos realizan la comunicación, que es la interacción e intercambio de ideas con otros. Pero se necesita siempre el habla, que es el uso individual. Existen dos modelos de comunicación. El primer modelo es de Shannon y Weber. En este modelo plantea que existe una fuente, un transmisor, una señal, un receptor y un destino, donde la fuente es la idea por la cual se va a dar el mensaje. El transmisor es quien lleva el mensaje. La señal es el medio por el cual se está dando el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje y el destino es la causa inicial por la cual empezó dicho mensaje. Existe otro modelo que es el modelo de Paoli de 1985, que se llama un modelo unidireccional, donde existen solamente tres factores, que es el emisor, quien envía como tal el contenido, el mensaje, que es lo que se comunica o lo que se necesita comunicar, y el receptor, que es quien recibe el mensaje. Existe también el modelo transaccional, que es un enfoque de intercambio que permite explicar la influencia a los cuales se ven expuestos los participantes en el proceso, mediante el proceso comunicativo. Existen el contexto, el mensaje, el emisor, el receptor, la retroalimentación y todo lo que lo contiene son los posibles ruidos o las posibles falencias que puedan existir en este modelo como tal. Dentro de la relevancia de qué es comunicación oral y qué es comunicación escrita, Chávez en 1993 resume esto en unas diferencias como tal, diciendo que la comunicación oral suele ser espontánea, donde por lo general se rompen las sintaxis, se torna de una forma dinámica y puede presentar repetición de algunas palabras. A diferencia de la comunicación escrita, donde es una comunicación más razonable, que evita totalmente repeticiones, puede ser estática o dinámica, cuida muy de cerca la sintaxis, tiene un lenguaje seleccionado y va muy de la mano dependiendo del público a quien se le escriba.
A continuación, encontraremos el capítulo número 2 titulado Roles, lenguajes y contextos por la estudiante Natalia Cuellar. Buenos días, mi nombre es Natalia Cuellar y les vengo a exponer el capítulo número 2 titulado Roles, lenguajes y contextos. Entonces, el rol es todo cargo, posición social o estatus dentro de una sociedad. Este se rige por reglas o normas que un individuo tiene para saber cómo debe actuar frente a cada papel. En todos los roles que desarrollamos en un sistema social, cumplimos también el rol de ser comunicadores. Entonces, cada rol va a exigir una conducta y una forma de comunicarnos. Las personas llegan a actuar diferente debido a factores que influyen en ello, como las actitudes, los valores o las habilidades. Entonces, cada rol tiene unas conductas. Estas conductas se denominan conductas de un papel. Lo que se espera es que cada persona tenga una conducta dependiendo del rol que posea. Y están las conductas ya específicamente del comunicador, que son dos, que es interactuar, que es el deber ser de un comunicador. Adquiere el compromiso de hablar, pero también va a adquirir el compromiso de escuchar. Y está empatizar, que dice que es la conducta que puede ser, ya que el comunicador puede colocarse en el lugar de otra persona y así comprender mejor las ideas y empatizar con él. Entonces, dentro de este proceso de comunicación tenemos diferentes contextos, diferentes roles y diferentes significados. Para entender esto tenemos que ver un contexto cultural. El contexto cultural es la marca que delimita todo el proceso de comunicación, pero entonces, para que este contexto cultural no nos impida comunicarnos, tenemos que tener una importancia de examinar todos los contextos. A pesar de ello, el comunicador siempre va a encontrar una manera de expresar su mensaje y el receptor de dar ideas para que pueda haber una comunicación a pesar de las diferencias culturales. Ya están las funciones del comunicador en medio de este proceso, que son la función social, que se refiere a la comunicación que utilizan las personas cuando representan diversos roles dentro del sistema social. Por ejemplo, la función que cumple un cura cuando está dando la misa o la función que cumple el presidente, cómo acomoda su discurso para dar a todo el país. Está la función simbólica, que se utiliza para representar hechos, objetos o sentimientos por medio de señales o signos. Podríamos poner, por ejemplo, el comunicador cuando realiza los volantes siempre hace muchos signos y señales que permiten captar la atención del que está recibiendo el mensaje. Está la función lingüística, que es la que utiliza el comunicador desde que genera idea, las ordena con base a un contenido y realiza un tratamiento de toda la información para organizarla a un nivel adecuado. Por ejemplo, un presentador de un programa de televisión, cómo organiza sus ideas, cómo elige sus pensamientos, cómo organiza las palabras y crea un discurso personal y original para darle a entender a todos los receptores. Esa es la función organizativa, que promueve la interdependencia y la transmisión de la información. Esto entre todas las partes que van a integrar un sistema social. Por ejemplo, un negociante, cómo hace todo su discurso para lograr persuadir al comprador y lograr que éste compre. Y esa es la función cultural, que, como lo explicaba ahorita, es la función que tienen los individuos para comunicarse y la capacidad que tienen de cambiar el discurso para poder darse a entender con todos los de su contexto. Entonces, en medio de este proceso comunicativo vamos a tener algo muy importante, que es denominado la escucha activa. Decimos entonces que saber escuchar es la primera responsabilidad que tiene el papel de un comunicador y significa aprender a ser buen oyente, más aún cuando debe ser un escucha activo. Logran el entendimiento de ideas y tal vez empatizar con el receptor, mejorando todo el proceso. Entonces, tener una escucha activa nos va a ayudar a mejorar habilidades como físicas, tenemos las visuales y las auditivas, porque entonces vamos a ver gestos, movimientos y escuchamos las ideas al mismo tiempo. Están las intelectuales, que nos ayudan a mejorar memoria, inteligencia, imaginación, razonamiento, porque analizamos en medio del proceso, categorizamos, relacionamos, sintetizamos las ideas, aplicamos diferentes contextos. Están las psicológicas, donde están las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, porque vamos a leer todo esto pragmáticamente del comunicador del que estamos recibiendo la información y el receptor del comunicador. Entonces, ya tenemos unos factores muy indispensables en este proceso, como pues último proceso sería que los propósitos para escuchar. Entonces tenemos que disfrutamos de todo el proceso, nos informamos porque estamos compartiendo ideas, empatizamos con el receptor y con el comunicador, evaluamos todo el proceso,
tenemos también unos obstáculos que nos van a impedir tener un buen proceso. Estos son las diferencias en las percepciones, tenemos las diferencias en las habilidades de la comunicación, las diferencias en la interpretación del mensaje, que yo di un mensaje y el otro no me lo entienda como yo lo deseo, y las diferencias en las autoridades o el estatus. Otros factores que pueden afectar este proceso comunicativo son tratar de memorizar este discurso, atender falsamente a lo que el otro me está diciendo, prejuzgar el contenido del mensaje sin yo antes haberlo oído, creer que nuestras ideas van a ser mejores de las que el otro nos va a dar y distraernos. Por último, tenemos un factor muy importante que es para aprender a escuchar. Para aprender a escuchar tenemos que establecer una firme intención o deseo de hacerlo. Tenemos que reconocer la importancia del propósito de yo querer escuchar, reflexionar sobre el contenido, las ideas, todo su trasfondo que tiene este proceso. Tener una mentalidad abierta, evitar prejuicios y suposiciones, tratar de empatizar con el hablante para que todo este proceso sea efectivo. A continuación, la estudiante Laura Castillo explicará el capítulo número 3, titulado Habilidades para la comunicación oral. Buenos días, mi nombre es Laura Marcela Castillo y a continuación les voy a explicar el capítulo 3, Habilidades para la comunicación oral. Los autores plantean que hay unas habilidades innatas y unas habilidades aprendidas. Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador competitivo exige llevar a la acción nuestras aptitudes, las cuales deben reflejarse en nuestras actitudes que van a dar como resultado actuaciones eficaces. Entonces, es así como actitudes, aptitudes y habilidades van a influir notoriamente en la forma de ser y en la comunicación oral con las demás personas. También el libro, específicamente en este capítulo, plantean la fórmula W de los elementos visuales, vocales y verbales. Para lograr la efectividad de la comunicación es importante la unión de estos tres tipos de elementos. ¿Por qué? Porque van a permitir que el mensaje tenga un impacto mayor en los receptores. Entonces, como los mencioné, son los visuales, los vocales y los verbales. Entonces, la fórmula W consiste en que tiene que haber un equilibrio entre estos tres elementos. Entonces está la parte visual, que son todos los gestos, ademanes, distancia y accesorios, donde va a tener una influencia en la comunicación oral del 55%. Luego están los elementos vocales, que tienen que ver con el tono, el volumen, la velocidad, la fuerza y el énfasis con que hacemos el mensaje con nuestra voz, donde va a tener una influencia del 38%. Y luego está la parte verbal, que son todas las ideas, el contenido, el lenguaje, la secuencia y los temas, que va a tener como influencia un 7%. También hablamos de unas habilidades de comunicación no verbal. La comunicación no verbal incluye todo aquello que no podemos expresar con palabras, sino que es todo el acompañamiento que hacemos con movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. Entonces, las ciencias o disciplinas auxiliares que han apoyado el estudio de la comunicación no verbal es la kinésica, la proxémica, la comunicación artefactual y la paralingüística. Entonces, dentro de esas habilidades no verbales está el contacto visual. La mirada debe reflejar entusiasmo, naturalidad y convicción de ideas, pues la seguridad que yo proyecte con mi mirada hacia los demás es lo que le va a dar esa credibilidad a mi mensaje. ¿Qué no puedo hacer con el contacto visual? Dejar vagar la mirada, parpadear lentamente, mantener el contacto visual menos de 5 segundos, ver a las cámaras y no a las personas y por último concentrar el contacto visual en un solo sitio. También están la postura y los movimientos. Aquí es la posición física de mi cuerpo, es la percepción del público que va a tener de mí, entonces allí se va a ver reflejada la condición mental y física y emocional. Pero por eso es importante tener una postura con carácter para dar credibilidad a mi público de lo que estoy diciendo. También están los gestos y la expresión facial. Allí se va a ver reflejada la naturalidad y credibilidad de mi discurso y eso es lo que mayor impacto va a tener en mí. Es por eso que esa habilidad es la que más se tiene que desarrollar a la hora de plantear mi discurso. También está la comunicación artefactual, que es el mundo físico o espacio que rodea la interacción comunicativa. Es importante tener un equilibrio entre el escenario que estoy
adoptando para presentar mi mensaje con mi presentación personal para que no vaya a haber una distracción a la hora de estar exponiendo. La forma en que un comunicador se desplaza a través de un espacio y la distancia que mantiene con los receptores puede llegar a surtir efectos tanto positivos o negativos, depende de cómo lo manejemos. Esta influencia ha sido determinada en estudios de proxemia, que es la disciplina que estudia los desplazamientos en un espacio físico. Entonces aquí podemos ver las diferentes posiciones que se pueden adoptar dependiendo del espacio que nos brinden para nuestra exposición. Está la paralingüística, que es la disciplina auxiliar de la comunicación no verbal que estudia los elementos vocales y su notable influencia en el desarrollo de las habilidades de la comunicación oral. Entonces tenemos una flexibilidad y una variedad que va a hacer más significativo el mensaje. También tenemos una intensidad y un alcance que es hasta dónde va a llegar mi voz para que desde los que están en primera fila como en último puedan escucharme. Y está la claridad y pureza, que son las tonalidades precisas y la vocalización que voy a tener en mi discurso. Dentro de las habilidades de la comunicación verbal encontramos que son habilidades de pensamiento para idear, seleccionar, organizar el lenguaje con la finalidad de producir un mensaje comprensible y coherente. Entonces estas habilidades verbales cómo se van a dar de una manera ascendente. Entonces está la preparación, que es como yo voy a preparar mi tema, el conocimiento, la inteligencia y la convicción, que me va a dar una comunicación efectiva. A continuación sigue el capítulo 4, que es la comunicación interpersonal, a cargo de mi compañera María Paula Díaz. Buenos días, mi nombre es María Paula Díaz y les voy a presentar el capítulo número 4 de la comunicación interpersonal. Como concepto de comunicación interpersonal, los autores Gibbs y Weber definen la comunicación interpersonal como la comunicación que ocurre entre personas, puede ser uno a uno o uno a varios. Esto quiere decir que la comunicación se debe dar entre varias personas. Por ejemplo, cuando una persona expresa a otra sus ideas, ya sea a través de algún lenguaje, y esa persona responde de alguna forma, vemos que ahí es donde se da la comunicación interpersonal. Por otra parte, tenemos las características de la comunicación interpersonal, que son espontánea, variable, única, dinámica y diádica. Cuando hablamos de la característica diádica, hablamos que es cuando se da recíprocamente, por ejemplo, cuando se da entre dos personas o uno a uno. Cuando hablamos de la espontánea, es porque se da naturalmente. Cuando hablamos de la variable, quiere decir que se dice que es variable ya que se puede ver afectada por algunos factores internos. Se dice que es única porque los mensajes son individuales, y por último se dice que es dinámica porque es un continuo intercambio de mensajes, incluso puede darse sin la intención de compartir algún mensaje. Luego tenemos los niveles de interacción. Cuando hablamos de los niveles de interacción es cuando se da en la comunicación interpersonal, son los que hacen referencia a la interacción que se establece entre personas, especialmente en sus papeles cuando son de emisor y receptor. Entonces vemos los niveles simétricos y los niveles complementarios. Los niveles simétricos son los que están basados en la igualdad, donde los que se comunican pertenecen a un mismo grupo o poseen las mismas características. Se dice que en estas interacciones las acciones se considera que es positivo porque se puede estimular y promover la confianza de los participantes. Por ejemplo, cuando dos miembros de una familia se separan, ya sea por distancia, digamos, de otro país, o cuando no pueden comunicarse efectivamente. Y las complementarias, los niveles de acción complementarios son los que están basados en las diferencias. Por ejemplo, cuando uno de los participantes tiene mayor rango de autoridad que el otro, y esto puede a veces resultar negativo o puede crear algunos obstáculos en la comunicación. Por otra parte, tenemos los requisitos de la comunicación interpersonal, que son saber escuchar, deber compartir, querer comprometerse e interactuar recíprocamente con el receptor. Entonces, tenemos las formas de estar presentes en una comunicación. Tenemos la interacción distante, la interacción lejana, la próxima, la cercana y la íntima. Cuando hablamos de la interacción distante, hablamos de una interacción mínima. Por ejemplo, cuando llega una visita a casa o en una ceremonia religiosa, un acto político, un velorio o una graduación, y en esos casos sabemos cómo pararnos, cómo sentarnos, cómo preguntar o cómo responder.
Cuando hablamos de la interacción lejana, es donde se puede entrar en contacto verbal y de esa forma conocer algo de la otra persona. Sin embargo, hay unos límites que dependen de nuestra manera de interactuar según las normas culturales en esa situación. Por ejemplo, con los vecinos o en el trabajo o en el supermercado. Tenemos los niveles de interacción próximo, que son los que nos aproximan al ser de la otra persona. Nos conocemos más y reconocemos la influencia del otro participante sobre el emisor. El enfoque de este nivel está en los sentimientos, las reacciones, los puntos de vista y las formas de ser de las personas. Luego encontramos la interacción cercana, que tiene que ver con la comunicación muy personal o muy profunda. Aquí ocurren experiencias intensas que podemos señalar como lo que dije ahora, comunicaciones personales o profundas. Y por último tenemos el nivel de interacción íntimo, que es donde se llega a un máximo de entendimiento y comprensión entre los participantes. Entonces son momentos muy especiales que han pasado en compañía de alguien. Luego tenemos los tipos de mensajes, que aquí se pueden clasificar según el estado de ánimo que predomina en el proceso comunicativo. Están los racionales y los emocionales. Cuando hablamos de los tipos de mensajes racionales, son los que van a expresar ideas estructuradas y van a tener un sentido lógico. Y se van a ver expresadas de manera coherente, mientras que las emocionales son las que expresan los sentimientos del comunicador. Requiere el conocimiento de la otra persona para poder demostrarle simpatía o cordialidad y así poder mantener la autenticidad del mensaje. Entonces, para todo esto se requieren unos propósitos de la comunicación interpersonal que van a reflejar la capacidad del hombre de poder simbolizar lo que ve y siente de su entorno. Entonces encontramos dos propósitos, el social y el utilitario. Cuando hablamos del propósito social, hablamos de la necesidad de comprender y entendernos como sociedad. Y cuando hablamos del propósito utilitario es cuando existe una interacción o una intención de las personas para poder comunicarse. Seguidamente encontramos lo que es la conversación, que es una plática o una conversación o un diálogo entre dos o más personas, que se va a establecer de manera agradable. Se dice que posee una estructura flexible y simple y que se da por el inicio, la orientación del tema y el desarrollo verbal de las ideas. Cuando hablamos del inicio, es donde para poder iniciar una conversación tenemos que saludar o hacer una breve presentación de nosotros mismos y asimismo permitir que el participante también lo haga. Cuando hablamos de la orientación del tema, es cuando hablamos un poco sobre el motivo de la reunión o de la conversación. Y por último, cuando hablamos del desarrollo verbal de las ideas, es cuando se le va a dar cuerpo a la estructura del mensaje. Entonces, Hibels y Webers en 1976 mencionan 9 formas de apoyo usadas más frecuentes en las conversaciones. Por ejemplo, tenemos los ejemplos, lo que son las explicaciones, las citas ya sea bibliográficas, los hechos o las opiniones. Y por último tenemos la entrevista. La entrevista, que decimos que es un proceso de comunicación en el que se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de un tema en específico para informar a un público. Entonces tenemos que de esta entrevista hace parte el entrevistador, el entrevistado y la interacción. Cuando hablamos del entrevistador, hablamos que va a ser la persona responsable de dirigir la entrevista y poder controlar esa conversación. Cuando hablamos del entrevistado, hablamos de la persona dispuesta a conversar con la finalidad de responder a las preguntas que va a establecer el entrevistador. Y por último hablamos de la interacción, que va a ser una interacción continua y dinámica. En cuanto a los propósitos de la entrevista, decimos que en primera instancia tenemos obtener información para poder evaluar al entrevistado y el mensaje. Por otra parte, tenemos intercambiar opiniones o puntos de vista entre el emisor y el receptor. Luego tenemos cambiar o reforzar las actitudes y por último, convencer y llevarlo a una acción. Luego encontramos la estructura de la entrevista. Entonces evidenciamos lo que es la apertura, el cuerpo principal, la conclusión y por último el cierre. Cuando hablamos de la apertura, hablamos de la explicación o el propósito de la entrevista.
El cuerpo principal hablamos que es la parte donde se exponen las preguntas, luego hablamos de la conclusión, que es el resumen de los puntos tratados, y por último el cierre, que es cuando ya se despide el entrevistado y se agradece por su participación. Y los tipos de entrevista que se clasifican por su propósito informativo o persuasivo, por su técnica de interacción y por su temporalidad o frecuencia. Cuando hablamos de los tipos de entrevista por su propósito informativo, están la periodística, la judicial, la diagnóstica, la terapéutica y la orientadora. Cuando hablamos de los tipos de entrevista por su técnica de interacción, encontramos la libre, la estandarizada y la estructurada. Y cuando hablamos de los tipos de entrevista por su temporalidad o frecuencia, hablamos de la única, de la inicial, de la periódica y la final. A continuación, mi compañera Laura Patricia Carabalí les va a hablar sobre el capítulo número 5, la comunicación oral y estratégica. Buenos días, mi nombre es Laura Patricia Carabalí Casarán y les voy a exponer el capítulo 5 titulado La comunicación oral y estratégica. Antes empezaremos definiendo de qué es una estrategia. Entonces, según el autor Santillana, en 1995, dice que una estrategia es una planeación conjunta de las directrices que determinan actuaciones concretas en cada una de las fases del proceso. Es decir, las estrategias son planes estructurados que nos permiten llevar a cabo el cumplimiento de un objetivo. Pasos de la comunicación oral estratégica. Está la planeación, la organización, la supervisación, la aplicación y la evaluación. Estos pasos nos sirven para tomar decisiones adaptativas, transferidas y concientizadas para que no tengamos que experimentar. Las estrategias tienen dos, microestrategias y macroestrategias. Las microestrategias funcionan en niveles de acciones sencillos, simples, y eso lo utilizamos en conocimientos más técnicos y habilidades específicas. Por ejemplo, ejercer contacto visual con alguien, manejar el volumen de la voz o simplemente hacer manejo con mis manos. Y las macroestrategias tienen un nivel de acción superior, en los cuales intervienen actitudes, valores, habilidades que eso integran en un conjunto de procesamiento más complejo. Por ejemplo, hacer una conferencia, hacer un debate o conducir un programa de televisión. La comunicación oral estratégica generalmente se realiza en público y es de forma formalizada, es decir, que el emisor tiene que elaborar su mensaje antes de que ocurra la interacción comunicativa para cumplir con la finalidad establecida. Está la estructura, que están involucrados tres aspectos: la planeación, la organización y la interacción. Y la forma depende de la interacción que se lleva a cabo al momento de realizar la comunicación. Entonces, ¿qué es la planeación? La planeación es la preparación del mensaje que contribuye a que la persona tenga más seguridad al momento de exponer su discurso. Está la organización. La organización se desarrolla en torno al mensaje, es decir, que la persona tiene que seleccionar el tema, tiene que organizar las ideas para que ese tema pueda ser coherente, claro y conciso. Y la interacción se refiere al proceso de comunicación que se vive al momento de transmitir un mensaje, y esto da forma a la comunicación estratégica. Entonces, la planeación de la comunicación estratégica, según el diccionario de Santillana, en 1995 dice que es racionalizar la acción humana en función del logro en fines bien definidos que consideran valiosos. Entonces, se dice que la planeación estratégica es que consiste en reflexionar nuestras intenciones o nuestros propósitos para tomar decisiones. Estas se dividen en dos: preparación del plan y la elaboración, y preparación del plan estratégico. Antes empezaré diciendo unas preguntas, que eso es lo que tiene que responder la persona que va a elaborar el mensaje para que pueda ocurrir una comunicación estratégica eficaz. El quién es el propósito del comunicador. Entonces se encuentra el propósito de informar, que hace referencia a todos los conocimientos que hemos adquirido para poder hablar de un tema específico. El propósito de persuadir es que la persona influya en cuanto a la forma de pensar a otra persona. Y el propósito de actuar tiene que ver con la motivación que impulse los actos a la gente hacia cierta dirección. Él dice quién es la estructura del tema, y tenemos dos aspectos: la información adquirida y la información inmediata. La información adquirida son todos esos datos, vivencias, opiniones que se han almacenado en memoria a largo plazo,
Y la información inmediata es lo que yo investigo o lo que yo averiguo a través de libros, revistas, para poder hablar de una manera fluida acerca de ese tema. El dónde es el lugar donde se va a elaborar, donde se va a decir mi mensaje. Y el cuándo tiene dos factores, el tiempo y la ocasión. El tiempo es un factor muy importante porque refiere a cuánto tiempo cuánto tiempo se va a demorar esa persona elaborando ese mensaje, y asimismo, pues cuánto tiempo va a estar frente a su audiencia. Y esta es la ocasión, que es un factor que debemos pensar durante la planeación. Aquí las personas tienen formas expectativas de las situaciones que van a vivir. Siguen comportamientos aprendidos, y esto se da a partir de los estatus, papeles, actitudes y valores que ellos ya han adquirido durante toda su vida. Está el quién. El quién es a quién se va a dirigir mi público. Entonces tengo que hacer tres análisis. El demográfico, que el demográfico tiene que ver con todas las características sociodemográficas, como la edad, el sexo, la escolaridad. La análisis de actitudes, que tengo que reconocer los gustos e intereses de mi audiencia para que mi mensaje llegue con mucho más impacto. Y el análisis psicológico, esto se da a partir de la autoestima, los conocimientos y el comportamiento, pero se da a partir del análisis demográfico, es decir, del estatus, de la escolaridad de cada persona. A continuación viene la estudiante Natalia Domínguez a exponer el capítulo 6, organización y elaboración del mensaje. Mi nombre es Natalia Domínguez y les voy a presentar el capítulo número 6, titulado Organización y elaboración de mensajes. Quien tiene la función de comunicación posterior a cumplir su etapa de planeación, deberá organizar las ideas de su tema, fijando en este las adaptaciones que sean necesarias para que sea lo mejor elaborado posible y a su vez se obtenga un buen producto. La organización estratégica del mensaje lleva unas pautas, o por decirlo así, unos pasos. La primera es la preparación, quien va muy de la mano con la creatividad. Quien realice la organización del tema deberá ser una persona, o deberá tener muy en cuenta el público a quien se lo vaya a dirigir en el momento de realizarlo. Primero, se deberá tener el conocimiento del tema, deberá tener un buen dominio de lo que va a decir, o un muy buen dominio de lo que quiera transmitir. Un propósito general y específico, el por qué necesita decirlo, el qué quiere impactar es muy importante en este momento. Y un lenguaje adecuado, teniendo en cuenta a quién se lo quiere decir, por qué lo va a decir, debe adaptar muy bien sus palabras. La segunda parte es la elaboración, que consta de 4 etapas. La introducción. Debe tener un muy buen abrebocas sobre el tema o sobre el mensaje como tal, para que así el lector o quien lo escuche como tal tenga la idea y se haga un gabaje de lo que va a poder entender. Una idea central es que él pueda sintetizar y pueda tener muy claro cuál es su mira, o sea, hacia dónde desea ir. El cuerpo es pues quien va como tal a justificar y a darle peso a ese mensaje. Y la conclusión es abarcando todos los inconvenientes o todo lo que haya tenido ese cuerpo, poder darle y concluir de una manera positiva y de una manera didáctica para que el lector pueda llegar a entender el mensaje. Por último, y no de menor valor, es la presentación. Es el producto y tiene función de marketing dentro del resultado. Es quien, según cómo se presente, atraerá o alejará el público, por lo cual es muy importante los apoyos visuales, como las proyecciones, como los escritos, las imágenes impresas o lo tridimensional. Debe ser muy bien escogido para así tener un muy buen producto final. A continuación, el capítulo 7, titulado Comunicación en Público, por la estudiante Natalia Cuellar. Mi nombre es Natalia Cuellar y vengo a exponerles el capítulo número 7, titulado Comunicación en Público. Para entender esto tenemos que saber qué es comunicarse en público. Para unos es un arte práctico, es una herramienta organizativa para mejorar la productividad dentro de un control social. Otros también lo han considerado bellas artes, puesto que la palabra embellecida brinda placer, estabilidad, visión y para interiorizar todas esas experiencias humanas.
Esta comunicación en público puede ser leída, donde el comunicador va a hacer un texto anteriormente y lo va a leer directamente al momento del discurso. Puede ser memorizada, donde el comunicador memoriza todo su discurso después de crearlo. Puede ser improvisada, cuando ya es un habla totalmente espontáneo, un discurso que sale del momento, no se va a planear. Y puede ser extemporáneo, cuando el comunicador se prepara, estructura todos los detalles, organiza el material con que va a exponer y redacta un bosquejo y luego lo practica de forma oral para el momento del discurso le salga eficazmente. Esta comunicación tiene unos factores que debemos tener pues en cuenta y son muy importantes. El primero es que el comunicador plantea y envía el mensaje con un propósito específico. El segundo es que el mensaje es el elemento de mayor importancia y se va a denominar como discurso. El tercero es que el discurso siempre va a tener un propósito específico y ha sido preparado con anterioridad y está fuertemente ligado a la personalidad que tiene el comunicador. El cuarto es que el público es un grupo de personas con ciertas características que los van a identificar. El quinto es que la retroalimentación entre comunicador y receptores es poca o es casi nula. Y el último es que la ocasión es específicamente planeada y que puede ser informal o formal. Entonces, en este proceso de comunicación en público tenemos unos estilos dependiendo del comunicador cómo decida hacerlo. Tenemos el creativo o imaginativo, que es el que produce ideas que se apartan de la estructura planeada primeramente del tema. Tenemos el hablador, que es el que genera muchas ideas para desarrollar el tema. A veces genera tantas que es difícil que el receptor le entienda y logra confundirlo. Tenemos el sintético, que es el que comprime tanto la información para evitar la pérdida de tiempo, que va a comunicar las ideas de forma errónea y con falta de claridad. Está el repetitivo, que es el que repite las mismas ideas tratando de hacer un tema más interesante o tratando de hacer que se cumpla su tiempo de exposición. Tenemos dos factores que son fundamentales, que son la credibilidad y el nerviosismo. La credibilidad entonces tiene unos principios para poder entenderla. El primero es que esta credibilidad va a estar sujeta a la percepción de todos los receptores, o sea, de la audiencia. Y va a ser antes del discurso, como la presentación personal del comunicador, la herramienta que va a utilizar para exponer y la forma que él tiene de presentarse ante sus receptores. Durante el discurso, teniendo en cuenta el contenido del tema, si se ha logrado hablar de manera interesante, si logra tener a su público activo en este proceso. Y después del discurso, cuando dé la conclusión el orador y permita la participación de todos sus receptores. Como segundo factor tenemos que esta credibilidad está sujeta a los prejuicios y las actitudes que tengan los receptores del mensaje en sí y del comunicador. Y tenemos el último, que es que está sujeta a un control de tensión o de nerviosismo que yo tenga al momento de exponer. La tensión y nerviosismo, a esto se le denomina ansiedad situacional. ¿Por qué? Porque solo se va a presentar en situaciones importantes, de alto riesgo o de gran responsabilidad, donde estamos dándole un mensaje a nuestro público y tenemos que hablar, y esto causa cierto temor. Las recomendaciones para evitar esto es que reconozcamos que sentimos esta tensión. Al admitir que tenemos este nerviosismo, esta ansiedad, vamos a lograr calmarnos. Y el segundo es que preparemos bien un discurso, conozcamos bien nuestro tema, permitamos que todas las ideas sean compartidas y entendibles. Dentro de este proceso están los discursos informativos. Un discurso informativo es aquel que se presenta a un público con la idea de que éste comprenda un tema específico, pero dándole libertad a él de que él saque sus propias conclusiones o que obtenga algún aprendizaje de esto. La función principal que tiene este tipo de discurso es dar a conocer objetivamente todos los factores de un problema o de un tema con la finalidad de establecer una visión clara al respecto de este tema. Con los factores que hemos visto en los capítulos anteriores, que incluyen la planeación, la organización, la elaboración y presentación, elaboramos adecuadamente un buen discurso informativo. Otros métodos entonces para informar son los informes, que son resultados de investigaciones que han hecho ciertos científicos que se plasman pues en un papel y como tal se exponen. Están las instrucciones, que van encaminadas a dirigir todos los esfuerzos de un grupo determinado
para alcanzar una meta y un objetivo. Juegan un papel muy importante para la difusión de conocimiento. Están las demostraciones, que es la modalidad informativa a la que recurre el orador cuando la palabra no es suficiente y por ende necesita demostrarla. Y están las lecturas, que son los complementos que se usan en las exposiciones informativas para llevar al público diversos textos profesionales que apoyen el discurso oral. Otro de los métodos para informar es la conferencia. La conferencia entonces va a quedar comprendida dentro de la comunicación individual en público. Esta conferencia se compone de unos pasos. El primero es la introducción, que le va a servir al comunicador para presentarse, para llamar la atención y el interés de su público hacia el tema que él va a tratar. La otra es la proposición, que es una exposición más amplia del asunto o del tema. Lo precisa con más detalle e informa todas sus partes y puntos más importantes. Está la confirmación. Aquí el comunicador debe hacer varias cosas. Lo principal es analizar el tema o el asunto que expone y va a apoyar todas las ideas, las opiniones encontradas, va a dejar claramente asentada su manera de pensar frente al tema y las conclusiones de esto. Está la conclusión, que es para hacer una síntesis como tal de todo el tema que se expuso. Entonces el comunicador ofrece un final lógico como consecuencia del mensaje que acaba de dar y permite a los receptores dar ideas de los que ellos mismos concluyan. Tenemos también la ponencia. La ponencia entonces comprende 5 partes. Están los antecedentes, donde el comunicador debe fundamentar y mantener defendidos todas las ideas que va a exponer. Entonces esto se hace mediante una investigación de cuánto se ha dicho, de lo que se ha investigado al respecto de este tema, todo lo que se ha estudiado. La segunda es la proposición. La proposición es la que prepara al público para comprender las ideas y razones de las que va a exponer su comunicador. La confirmación es donde el ponente analiza su tema, lo afirma, lo defiende, introduce las opiniones adversas y equívocas y rebate con argumentos. Están las recomendaciones, que son cuando el ponente recomienda lo que considera pertinente respecto al tema que acaba de exponer. Y están las conclusiones, como decía ahora, es donde el ponente se apoya para dar las conclusiones que él cree pertinentes, un fin lógico para concluir las ideas de todas las que él ha expuesto. A continuación, mi compañera Laura Castillo va a presentar el capítulo número 8, titulado Comunicación en Público, Estrategia para Persuadir. Mi nombre es Laura Castillo y a continuación les voy a explicar el capítulo 8, Comunicación en Público, Estrategia para Persuadir. Persuadir versus comunicación. Uno de los mayores poderes de la comunicación es la capacidad de influir y provocar cambios en la gente para que ésta aprenda de estos cambios en diversos ámbitos. Entonces, la relación entre la comunicación y la persuasión es que ambas son medios de enseñanza, de aprendizaje, de conductas, pero lo más importante entre ellas es que la persuasión siempre es un proceso de comunicación consciente. Entonces, el proceso de comunicación se da de la siguiente manera. Tiene un persuasor, que va a ser un emisor con credibilidad y con una intención consciente de influir en otros. Está el mensaje, que va a ser la selección planeada de ¿qué? De formas retóricas, estilo de lenguaje, imágenes, movimientos, voz, espacio, accesorios y contextos. Luego tenemos unos receptores que van a analizar, evaluar, opinar y emitir juicios de valor, que van a ser los jueces potenciales del mensaje que estamos proporcionando. Y por último está una retroalimentación, que es el efecto o influencia de manera positiva o negativa de acuerdo a la elección de las alternativas. Entonces, la planeación de la estrategia persuasiva, ¿cómo se da? En un primer paso es establecer el propósito persuasivo. Segundo es analizar las actitudes del público al cual yo me voy a dirigir. Y por último, considerar la ética de la persuasión. Es decir, mi opinión o lo que yo estoy exponiendo puede que influya o no en la otra persona, pero yo no voy a transgredir si la otra persona no está de acuerdo a lo que yo estoy opinando o comentando sobre un tema en específico. Luego está una planeación de la estrategia persuasiva. Entonces están los propósitos de la persuasión, que tiene como funciones que, 1, motivar, es decir, mover a la acción. Está convencer, que es formar, cambiar o reforzar. Y por último, refutar, que ya sea negar, desaprobar o rechazar mi mensaje dirigido pues hacia el público.
Dentro de la persuasión están unos tipos de discursos. Está el discurso de motivación, de convicción y de refutación. Entonces, el discurso de motivación, ¿qué es? Va dirigido hacia un público con actitudes muy favorables o positivas hacia el tema o el orador. Entonces, se supone que hará la acción que se le recomienda. ¿Cuál va a ser el propósito? Persuadir para motivar a la acción. Luego tenemos el discurso de convicción, que es un público que tiene actitudes muy negativas y muy poco favorables hacia el tema o el comunicador o bien desconoce del tema. ¿Cuál va a ser el propósito de este tipo de discurso? Convencer para cambiar, reformar el pensamiento establecido inicialmente por ese público. Y está el discurso de refutación, que se presenta cuando el comunicador cuestiona, critica o rechaza el mensaje que yo estoy brindando. ¿Cuál va a ser el propósito? Persuadir para refutar. A continuación, mi compañera María Paula Díaz les va a explicar el capítulo 9, Actitudes y Ética. Mi nombre es María Paula Díaz y les voy a hablar sobre el capítulo número 9, titulado Actitudes y Éticas. Entonces, en este capítulo hablaremos sobre las actitudes y éticas de la comunicación. Para comenzar, hablamos de las potencialidades de comunicador, donde podemos decir que es en el interior de cada uno donde se generan las actitudes positivas para poder adquirir habilidades y realizar acciones que puedan satisfacer verdaderamente nuestras necesidades. Entonces, decimos que esto pueden generar actitudes negativas, que estas actitudes negativas van a producir debilidades, ineptitudes, acciones impulsivas o acciones descontroladas, asimismo como va a producir temor, miedo y nerviosismo. Bueno, aquí encontramos los valores y las actitudes éticas que en toda comunicación oral con una intención ética requiere un potencial que genere valores como lo son la verdad, el valor, la confianza y el autodominio, que estas van a generar actitudes y conductas positivas. Entonces encontramos lo que es la verdad, que son actitudes de una persona o una fuente de poder que va a imprimir vitalidad a la palabra. Luego encontramos el valor, que es el que nos va a ayudar a descubrir nuestras intenciones. Luego vamos a encontrar la confianza, que es la que va a implicar la fe que nos tenemos para poder convencernos de lo que estamos diciendo. Y por último, el autodominio, que es el que va a reflejar la serenidad de nuestro mensaje. Encontramos luego los contravalores y actitudes negativas. Entonces, cuando hablamos de los contravalores y las actitudes negativas, es cuando nos referimos a que con esos pensamientos negativos surgen las actitudes limitantes o inhibidoras, como lo son el miedo o la timidez. Entonces, cuando hablamos del miedo, decimos que es una sensación ligada a fuerzas internas físicas, mentales y emocionales que son descontroladas. Y luego hablamos de la timidez, que es cuando se ejerce una acción directa sobre los centros neuronales del lenguaje, y pues esto hace que las personas no puedan expresar sus ideas con claridad. Por otra parte, encontramos el conocimiento de sí mismo, donde decimos que para lograr ser ético y tener valores y actitudes positivas hacia los demás en la comunicación oral, depende en gran parte de la percepción que tengamos de nosotros mismos o el autoconcepto positivo. Entonces, para lo anterior y para finalizar, hablamos de la personalidad y sus componentes. Cuando hablamos de la personalidad y sus componentes, decimos que comprende tanto lo que decimos como lo que pensamos de las diversas situaciones que enfrentamos. Para eso se encuentran unos factores, que son los físicos, los intelectuales, los emotivos y los sociales. A continuación, mi compañera Laura Patricia Carabalí les va a exponer sobre el capítulo número 10, la palabra. Mi nombre es Laura Patricia Carabalí Casaran y les voy a exponer el capítulo 10, la palabra. La vocal siempre va a ser el núcleo de una sílaba. Entonces tenemos la palabra parecer y encontramos 3 sílabas. Y en cada una de las sílabas tenemos una vocal, la A, la E y la E. Para poder formar un diptongo es necesaria la combinación de una vocal abierta y una vocal cerrada. Pero, ¿cuál es una vocal abierta? Es la A, la E y la O. Y la vocal cerrada es la I y la U. Entonces aquí tenemos en cuenta que en una sílaba tenemos la vocal abierta, que es la A, y la vocal cerrada, que es la U. Para formar otro diptongo, en serio, es necesario una vocal cerrada y otra vocal abierta en una sílaba. Entonces tenemos la palabra rueca. Entonces encontramos que una vocal cerrada es la U y una vocal abierta es la E. Y por último, la combinación de 2 palabras cerradas en una sílaba me pueden conformar un diptongo. La palabra cuido. Entonces tenemos la U, que es una palabra cerrada, y la I, que es una palabra cerrada.
Dos vocales abiertas no me pueden conformar un diptongo, por eso se encuentran en sílabas distintas. Por ejemplo, la palabra caos. La A es una vocal abierta y la O es otra vocal cerrada, por lo tanto se encuentran en sílabas distintas. Y tres vocales juntas me pueden conformar un triptongo, pero esto se da a partir de que la vocal abierta se encuentra en medio de dos vocales cerradas. Por ejemplo, la palabra estudiéis. Tenemos la I, que es una vocal cerrada, la I, que es otra vocal cerrada, y se encuentra en la mitad la vocal abierta, que sería la E. Las reglas silábicas. La letra H no me impide la formación de un diptongo. Por ejemplo, la palabra prohibir. Aquí tenemos que la O es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada, pero está en medio una H, pero eso no me impide la formación de ese diptongo. En posición intermedia no se puede separar la H, por ejemplo, la palabra inhibir. Aquí tenemos en cuenta que la H, la palabra ni va en medio de estas dos sílabas y por eso se conforma una sílaba. Y la terminación sion siempre va a ser en una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra comunicación tenemos 5 sílabas y en la última sílaba tenemos la palabra sion. El hiato. El hiato es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Entonces se denomina hiato cuando el acento recae en la vocal débil, lo que hace es convirtiendo en una vocal fuerte. Entonces tenemos la palabra oí. Oí entonces está conformado por una vocal cerrada, una vocal abierta que es la O y una vocal cerrada que es la I. Pero lo que está haciendo esta es que aquí está recayendo el acento y lo que hace es convirtiéndola en una palabra fuerte, en una vocal fuerte. El acento. Las palabras agudas va a hallar el acento en la N, la S o la vocal, por ejemplo, la palabra interés. Las graves, cuando terminan en consonante, excepto la N y la S, y las esdrújulas o esdrújulas ya el acento en todas. Para disolver el diptongo, pues es necesario que el acento esté en la vocal débil, lo que hace es convertir en una vocal fuerte. Y para conservar el acento ortográfico en la palabra, siempre en terminación mente, siempre va a llevar el acento en la palabra simple. Por ejemplo, débil, débilmente. Los monosílabos no se acentúan como pie, Dios, tren, luz, pez, Juan. Y las palabras compuestas agudas forman un monosílabo. Por ejemplo, Dios, adiós. Las palabras yuxtapuestas solamente se va a acentuar en la segunda palabra si es necesario, por ejemplo, político, político religioso, y el diptongo UI en posición intermedia no se acentúa. Las reglas ortográficas. Los nombres de los meses, días, años no van a ir en mayúscula y tampoco los nombres de los periódicos, revistas, discos, obras pictóricas, escultóricas, teatrales se subrayan, mas no van en mayúscula y tampoco van en cursiva. Las reglas para el uso de la mayúscula es necesario al inicio de todo escrito, después de un punto, los nombres propios, los sobrenombres, los nombres de las instituciones, los nombres de las revistas, periódicos, los actos de la dignidad y el de la alta autoridad, los títulos de los libros, por aquí solamente se pone en mayúscula la primera palabra, los nombres de las obras pictóricas, escultóricas, obras musicales, las obras artísticas, ya lo dije. Los títulos de las películas, los nombres geográficos como golfos, penínsulas y océanos van en mayúscula y los hechos históricos muy relevantes. A continuación viene la compañera Natalia Domínguez a exponer el capítulo 11, la oración. Mi nombre es Natalia Domínguez y les voy a presentar el capítulo número 11 titulado La oración. Hay unas habilidades para conocer y utilizar la oración. Las habilidades están encaminadas en reconocer las partes de ella. La oración tiene dos partes muy fundamentales, que son el sujeto y el predicado. El sujeto es la cosa, suceso o persona de quien se habla en dicha oración, y el predicado es lo que se dice de dicho sujeto. Acompañado de ellos está el verbo, que es quien expresa la acción que se realiza de un sujeto. Vamos a dar un breve ejemplo para poder hacer entender como tal las habilidades.
El ejemplo está, mi hermana y yo compramos un vestido verde para mi madre. Mi hermana y yo es el sujeto. Compramos es el verbo y un vestido verde para mi madre sería el predicado. A continuación, el capítulo número 12, titulado Adjetivos y pronombres, presentado por la estudiante Natalia Cuellar. Mi nombre es Natalia Cuellar y vengo a exponerles el capítulo 12 titulado Adjetivos y pronombres. Entonces, en el libro nos dan diversos ejercicios de los cuales podemos concluir qué es un adjetivo. Un adjetivo se trata de un tipo de palabra que califica o determina el sustantivo. Los adjetivos expresan todas las características del sustantivo, las propiedades atribuidas, especificándolas o resaltándolas. Por ejemplo, el teatro español contemporáneo se inicia con Jacinto Benavente. Español es una palabra que especifica el teatro. Los legisladores revisaron la ley de los derechos y culturas indígenas. Indígenas es la palabra que me identifica de qué cultura yo estoy hablando. Tenemos los pronombres, que son los de primera persona como yo, mí, los de segunda persona como tú, ustedes, de tercera persona como él, ellos, los, las. Tenemos la relación entre el pronombre y el complemento. Como ya se expresó en capítulos anteriores, la oración está conformada por el sujeto y el predicado. El predicado tiene su núcleo y tiene su modificador. Este modificador se denomina complemento. Los complementos son el complemento directo, que responde a la pregunta ¿qué?, el complemento indirecto, que responde a la pregunta ¿a quién o para quién?, los complementos circunstanciales, que responden diversas preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?. Entonces la relación que se va a hacer entre pronombre y complemento ya de una manera más específica es que el complemento directo lo vamos a cambiar por el pronombre personal lo, las, lo. Entonces compré un vestido va a ser equivalente a lo compré. El complemento indirecto se va a cambiar por los pronombres les, te y se. Entonces para mi madre va a ser equivalente a le compré. El complemento directo o indirecto juntos van a ser equivalentes a los pronombres se, lo, las, los, les. Entonces, se lo compré se equivale a para mi madre o también equivale a un vestido. A continuación, mi compañera Laura Castillo expone el capítulo número 13, la puntuación y la escritura. Mi nombre es Laura Castillo y a continuación les vamos a hablar el capítulo 13, la puntuación y la escritura. El uso de la coma. ¿Cuándo usamos la coma? La usamos para separar o enumerar personas, objetos, ciudades o acciones, para separar oraciones iguales, antes de pero, si no, sin embargo, ya que o cualquier otra conjunción adversativa. También para separar los apellidos del nombre al invertir el orden. Lo usamos para separar la ciudad de la fecha y la ciudad del estado. Asimismo, en sustitución del verbo para evitar una repetición. ¿Cuándo no debemos usarla? No se coloca coma en todas las pausas que se hacen al momento de respirar cuando se está leyendo un texto. Tampoco va a ir antes de una conjunción y si se puede escribir coma excepto cuando va al final de una enumeración. Y no se separa el verbo del complemento directo. Está el uso del punto y la coma. El punto y la coma señala una pausa, pero no el fin de la oración. Representa una idea casi completa, aunque no la conclusión del tema que se está tratando. También se va a usar en oraciones yuxtapuestas. Luego encontramos el uso de los dos puntos. Se va a utilizar antes de una enumeración, antes de una oración que sirve de comprobación de lo dicho anteriormente, antes de palabras que se citen de alguien que lo dijo y después de la frase de salutación o vocativo en una carta o discurso. Encontramos el uso de comillas, que va a ser para indicar que un texto es cita directa de algún libro, para los refranes, los lemas institucionales, para indicar que una frase o palabra está usada en sentido figurado, para frases o palabras en lenguas extranjeras o para indicar una frase de una jerga popular. También encontramos el uso de los paréntesis, que va a ser para encerrar signos, palabras, frases u oraciones que sirven de aclaración, para encerrar todos los datos numéricos, las siglas seguidas de un enunciado o a la inversa, para indicar que un texto o una cita textual de algo que se ha omitido, y también se usan los paréntesis en las publicaciones ya sea de libros, entrevistas, folletos, en cuyo texto vaya a remitir a una imagen o figura. A continuación, mi compañera María Paula les va a explicar el capítulo 14, habilidades para construir oraciones. Mi nombre es María Paula Díaz y le voy a hablar sobre el capítulo número 14, habilidades para construir oraciones. Entonces decimos,
Tenemos las oraciones simples, que son las que están formadas por un sujeto y un predicado. Estas oraciones tienen un solo núcleo. Entonces decimos que el sujeto es la persona, animal o cosa que va a ser la que realiza la acción, y el predicado es todo lo que se dice sobre esa persona, animal o cosa que está realizando la acción. Por ejemplo, tenemos la oración el perro come mucho. Entonces aquí el sujeto sería el perro y el predicado es que come mucho. Luego tenemos las oraciones con incidental, que son las frases de menor importancia que se introducen en una oración simple y tienen relación con ella. Cuando quitamos la parte incidental de una oración importante, se va a perder la característica principal, la oración. Entonces, por ejemplo, decimos, la mujer tiene mucha bondad, o sea, es buena persona. Este complemento va a ser la oración incidental. Igual que aquí, a mi apreciación, este material no va mal. Este complemento también es la oración incidental. Luego hablamos de las oraciones compuestas, que van a estar formadas por dos o más verbos o más oraciones simples. Por ejemplo, María canta y Juan lee. Entonces, las dos oraciones simples son María canta y la otra oración simple es Juan lee. Otro ejemplo sería yo compré flores y mi amiga compró frutas. También está conformada por dos oraciones simples. La primera es yo compré flores y la segunda es mi amiga compró frutas. A continuación, mi compañera Laura Patricia Carabalí va a exponer sobre el capítulo número 15, las letras. Mi nombre es Laura Patricia Carabalí Casarán y les voy a exponer el capítulo 15 titulado Las letras. El uso de la B y la V. El uso de la B se utiliza en infinitivos verbales como caber, haber y saber, en terminaciones como va, vas, vamos, van y van, y en los vocablos que empiecen por el sonido bíblico, por ejemplo, biblioteca, bibliografía. En las terminaciones como bunda, bundo y habilidad, como por ejemplo amabilidad. El uso de la V es presente en el indicativo subjuntivo del verbo ir, por ejemplo, voy, vas, de los verbos estar, andar y tener y sus compuestos como anduve, estuve, y en los prefijos como vice y villa, como visceralmente y Villalobos. El uso de la C, la S y la Z. El uso para la T se va a convertir en una C o en una Z y la D en una S. Por ejemplo, punta. Entonces aquí tenemos que aquí va una C y una Z, por ejemplo, punzar. Entonces se pone con C las palabras antes de la vocal I, IE, y con Z antes de la vocal A. Decidir, tenemos en cuenta que se ha convertido en decisión y aquí va una S, igual con comprender, comprensión. El uso de la G y la J. Al conjugar los verbos con la G, se escribe antes de la vocal I y IE, por ejemplo, la palabra protege y protegí. Y se utiliza la J antes de las vocales O y A, por ejemplo, proteja y protejo. El uso de la H, si va adelante los diptongos UA, UE, UI, por ejemplo, huevo, hueca, huir. Y si va adelante las secuencias IE, IE en posición inicial, entonces, por ejemplo, hiato, hielo. Y en las palabras que empiezan por una secuencia seguido de la palabra por ejemplo, humanidad, humildad, etc. El uso de la R y la R. La R se va a utilizar en todas las palabras que presentan el sonido al principio, por ejemplo, rosa, ratón, río, y todas las palabras que contienen el sonido vibrante, pero está precedido antes de la E, de una consonante como la L, la N y la S, por ejemplo, israelí, sonrisa, y el sonido de la R se dan en palabras que aparecen en medio de dos vocales, como arroz, carro, y las palabras que inician con R y el prefijo termina en R, por ejemplo, súper rico, etc. El uso de la Y y la doble L. La Y se utilizan en palabras derivadas de las vocales E y I, eso es lo que va a convertirse en una Y. Por ejemplo, del verbo ir va a terminar siendo yendo, de concluir, incluya. Y el uso de la doble L se utilizan en las palabras que terminan en illo, y de su prefijo como pillo. A continuación viene la estudiante Natalia Domínguez a exponer el capítulo 16, el placer de lo correcto. Mi nombre es Natalia Domínguez, vengo a presentar el capítulo 16, titulado El placer de lo correcto.
El autor en este capítulo expresa los errores que se cometen en el uso de la lengua y explica el porqué de cada una de sus reglas. Encontramos que algunas reglas para evitar los errores más frecuentes en el uso de la lengua. Los verbos enciar se conjugan como anunciar. Hay algunas excepciones como rociar se conjuga como guiar. El verbo prever se conjuga como ver. Los verbos terminados en tuar se conjugan como actuar. Por ejemplo, efectúa, perpetúa, tatúa, puntúa o acentúa. Y estos son algunos de los errores que no están aceptados por la Real Academia de la Lengua y como tal presenta la palabra que sí está aceptada por la Real Academia de la Lengua. Hay unos ejemplos como habemos, que esta es la no aceptada y la aceptada sería hay o hubo. Venisteis sería la no aceptada y viniste sería la aceptada. A continuación, el capítulo 17, titulado El placer de la escritura y la lectura, presentado por la estudiante Natalia Cuellar. Mi nombre es Natalia Cuellar y les voy a exponer el capítulo número 17, titulado El placer de la escritura y la lectura. En este capítulo se van a relatar entonces unos procesos que vamos a tener en cuenta después de leer. El primero es la descripción. La descripción, según el Diccionario de la Lengua Española, es delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo tal que dé cabalidad directa de este. Significa representar personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo y explicando distintas partes o cualidades circunstanciales de este. Tenemos el resumen. Como lo explicábamos anteriormente, el resumen consiste en reducir a términos breves un texto o una exposición. Este se va a hacer a partir de las ideas centrales. Tenemos el párrafo es la mínima unidad que da explicación donde se desarrolla la idea. Entonces el párrafo está siempre dividido con oraciones y en todas ellas va a encontrarse la idea central, que nos ayudarán a comprender el texto y será la base para realizar los procesos de resumen o descripción. Tenemos también que después de leer vamos a realizar una lectura completa para poder tener el placer de comentar esta lectura. Entonces los lectores podemos conversar con el texto, podemos captar su mensaje, comparar nuestra visión propia con la visión que tiene el autor. Entonces podemos conocer de este modo una perspectiva neutra y distinta de todo lo que se ha expuesto anteriormente. A continuación, mi compañera Laura Marcela Castillo les va a explicar el capítulo número 18, la redacción. Mi nombre es Laura Castillo y a continuación les voy a explicar el capítulo 18, la redacción. ¿Qué significa redactar? Es expresar por medio de la palabra escrita cosas sucedidas, acordadas, pensadas, así como deseos, vivencias, sentimientos y pensamientos. ¿Cuáles son las características de esta redacción? Tiene que ser sencilla, clara, precisa y original. Dentro de la redacción encontramos el resumen, la síntesis y la paráfrasis. ¿Qué es el resumen? Es un texto que se construye a partir de otro a través de las ideas principales, cuidando siempre la fidelidad a las ideas del autor. ¿Cuáles van a ser las características de este resumen? Va a ser una reducción del texto, se van a conservar las ideas del autor, se va a respetar el sentido y va a ser una estrategia de lectura. Los pasos para elaborar un resumen. Primero, se realiza la selección de ideas principales. Segundo, se va a construir el resumen utilizando las ideas principales. Y por último, se va a comparar el resumen con el texto original para verificar que no se perdió la fidelidad del sentido que el autor le quiere dar. También encontramos el argumento, que es el resumen de los principales hechos que se desarrollan en una obra. Allí no explica causa ni detalles. Está la síntesis, que es el extracto que se rescata del contenido de un texto a partir de la localización de ideas centrales. Allí vamos a dar con nuestras propias palabras y nuestra opinión un comentario personal al respecto. Y por último está la paráfrasis, que es una acción comunicativa que consiste en formular juicios, críticas o exponer opiniones propias después de comprender eficientemente un texto. También tenemos la descripción, que es la representación por medio de las palabras que refieren o explican distintas partes de las cualidades o circunstancias de un personaje, acontecimiento, objeto o el marco de una historia. ¿Qué características vamos a tener? Que allí van a haber imágenes sensoriales, va a haber representación de personajes, objetos, acontecimientos o historia, enumeración de cualidades, defectos físicos y morales de los personajes y van a ser unas acciones enumeradas.
También encontramos unos tipos de descripción. Está la topografía, que va a ser de un lugar o una época en específica. Está la cronografía, que va a ser la descripción de un tiempo en específico. Está la paralela, que va a ser la descripción en comparación de dos individuos. Va a ser de carácter, que va a ser de una situación social. De retrato, que va a ser la descripción tanto de elementos morales como físicos. Está la etopeya, que solamente va a ser la descripción de la parte moral. Y está la prosopografía, que va a ser solamente descripción de las características físicas del personaje o del contexto que estamos utilizando. A continuación, mi compañera María Paula Díaz les va a explicar el capítulo 19, la definición. Mi nombre es María Paula Díaz y les voy a hablar sobre el capítulo número 19, la definición. Entonces, decimos que la definición es el establecimiento del significado de un término. Entonces, es decir, que puede ser el establecimiento o la precisión de notas que se caracterizan al objeto del que se habla en el texto. Por ejemplo, tenemos la definición de tormenta, que es un fenómeno meteorológico severo de corta duración, o la definición de flor, que es una estructura que se encuentra en plantas que florecen. Luego tenemos las características de la definición. Decimos que fija conceptualmente los rasgos característicos de un objeto o una clase de objetos. Tenemos por otra parte que diferencia al objeto de definición de los demás que le son semejantes. Luego tenemos que va a precisar el significado de un término, ya sea palabra, signo o símbolo. Por último tenemos las reglas de la definición, que decimos que debe ser aplicable a todo y solamente lo definido, que debe ser breve, clara y completa, y que lo definido no tiene que entrar en la definición. Y por último, que siempre debe ir referido a algo. A continuación, mi compañera Laura Patricia Carabalí les va a exponer sobre el capítulo número 20, las fichas como instrumento de trabajo en la investigación documental. Mi nombre es Laura Patricia Carabalí Casarán y les voy a exponer el capítulo 20 titulado Las fichas como instrumento de trabajo en la investigación documental. Entonces, ¿qué es una ficha? Las fichas son instrumentos de trabajo que sirven para recopilar información ordenada y organizada que sea fácil de manejar para la persona. Y tiene tres características. Son tarjetas de cartulina, sirven para revisar información de material escrito y reciben diversos nombres según su finalidad. Empezaremos hablando de la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica es aquella donde se transcriben los datos del autor. Por ejemplo, el nombre del autor, el título del libro, la edición, el lugar de edición, la editorial, la fecha. Por así, aquí apenas se pone el año y el número de total de páginas que tiene el libro. Aquí hay un ejemplo. Si alguno de esos datos no aparece, se utiliza STR, que es sin traductor, SL, que es sin lugar, SF, que es sin fecha, y SE, que es sin edición. Las fichas demográficas. Es aquello donde se registran datos esenciales del artículo de revista del cual fue extraído la información. Entonces tenemos en cuenta que aquí también va el autor, el nombre del artículo, el nombre de la revista o el periódico que se publica el artículo, el número de la revista y la fecha de la misma, las páginas donde se encuentra el artículo, en la revista o en el periódico, y una información referente al tema consultado o al tema tratado. Esas son las fichas de artículos contenidos en el libro o enciclopedias. Es aquella donde se registran los datos esenciales del artículo y el libro donde fue publicado. Entonces aquí tenemos en cuenta también el autor, el nombre del autor, las páginas que está comprendido, el autor de la obra que contiene el artículo, el capítulo, el título de la obra y otros datos que sean relevantes para su investigación. Y esa es la ficha de síntesis, que es la que se utiliza para consignar en pocas palabras el extracto consultado. A continuación, viene la estudiante Natalia Domínguez a exponer el capítulo 21, texto científico. Mi nombre es Natalia Domínguez y voy a presentarles el capítulo número 21, titulado El texto científico. El texto científico se divide en tres. El primero es el texto científico de consulta. Un texto científico de consulta es aquel que presenta organizadas de manera general o específica las diversas áreas del conocimiento. Lo pueden observar desde especialistas hasta una persona del común y se utiliza para aclarar dudas. Presenta características como
resumen de conocimientos generales o especializados, y a este tipo de textos pertenecen los diccionarios especializados o temáticos, las enciclopedias, los catálogos, los resúmenes y los bancos de datos electrónicos. Continuamos con el texto científico didáctico. Es un tipo de texto que se presentan los conocimientos científicos explicados de manera gradual y sistemática para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Generalmente son textos escolares que auxilian al docente en la enseñanza. Explican el conocimiento científico, facilitan métodos de estudio y aprendizaje. Texto científico de divulgación. Es un tipo de texto que se expone conocimientos científicos de manera ligera, amena y al alcance de cualquier persona de cultura e intereses generales. Trata diversos temas. A continuación, el capítulo número 22, titulado El ensayo, a cargo de la estudiante Natalia Cuellar. Mi nombre es Natalia Cuellar y les voy a exponer el capítulo número 22 titulado El ensayo. El ensayo entonces es un texto expositivo reflexivo que trata un tema de manera general, el cual puede ser sistemático o no dependiendo de si es formal o es informal. Las características de ese ensayo son que va a tener como partes la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión, que puede abarcar de 3 o 4 párrafos o hasta 40 o más cuartillas. Que requiere de investigación bibliográfica para la redacción de este, que se puede clasificar de acuerdo con las estructuras textuales manejadas, que cada párrafo de un ensayo va a desarrollar una idea específica y que el tema expuesto no siempre se trata de manera exhaustiva. Por último, tenemos entonces la explicación de cuáles son las partes del ensayo. Tenemos la introducción, que es el párrafo conjunto donde se prepara el lector para dar todas las ideas que va a exponer en su texto. Tenemos la tesis, que es la parte en que se expone de forma global el tema central que se va a tratar en este ensayo. Se expresa con una oración o con un párrafo correspondiente. Tenemos el desarrollo, que es el contenido del ensayo. En él se explica en detalle todo el tema que queríamos tratar. Se argumenta y se critica la tesis que hemos hecho anteriormente, y tenemos la conclusión, que es un conjunto de reflexiones a las que se llega después de la exposición de un tema. Con este capítulo entonces le damos finalidad al libro, el cual quisimos abarcar a cabalidad para brindar las estrategias necesarias para la comunicación oral y escrita. Esperamos que sea de mucha utilidad y les agradecemos la atención prestada.